como os decía, la presentación está estructurada en dos bloques idénticos, ¿vale? Trata, como sabéis, del tema de la iluminación deportiva, de cómo resolver distintos casos que se nos van a plantear de iluminación de espacios deportivos, y lo hemos dividido en dos bloques. Un bloque dedicado a lo que es la iluminación interior, en el que repasaremos cuáles son las normas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos un proyecto de este tipo. Fundamentalmente la que veis ahí, la norma, la 12193 de 2020, que es la que nos va a marcar un poco la pauta y nos va a decir pues, los requisitos, los niveles y demás. Veremos un caso tipo, ¿vale? Que sería un pabellón deportivo, y lo vamos a intentar resolver de distintas maneras, con distinto material, para obtener pues, distintos efectos o distintos resultados, ¿vale? Así que plantearemos un escenario, repasaremos un poco las características técnicas de esos productos con los que podemos resolverlo, y entraremos en la parte importante, en la parte fundamental, que sería cómo realizamos los cálculos luminotécnicos utilizando la herramienta que es el Dialux Evo para resolver ese pabellón deportivo en los distintos escenarios que hemos planteado anteriormente, ¿vale? Además, como complemento a esta iluminación interior, pues haremos una propuesta de un sistema de gestión de iluminación, un sistema que dé inteligencia y dé valor a la propuesta que hemos realizado. Como os decía, abriremos, al finalizar este primer bloque, abriremos un turno de preguntas, pues para aquellos temas que se nos hayan podido quedar un poco colgados, o que queráis profundizar, o incluso que queráis compartir con nosotros cualquier experiencia que tengáis. Haremos un pequeño descanso y nos meteremos con la segunda parte, que es exactamente el mismo planteamiento, pero en este caso para un alumbrado exterior, ¿vale? Veremos las normas de referencia, la norma 12193, que es semejante, con alguna pequeña diferencia que también veremos. Plantearemos también una solución tipo con, en este caso, dos soluciones distintas, y entraremos a realizar los cálculos justificativos para alcanzar esos valores y esos niveles que nos pide la normativa utilizando el software de cálculo Dialux. Y al igual que hicimos en el primer bloque, pues terminaremos y culminaremos la presentación con una pequeña propuesta de lo que sería un sistema de control de iluminación, ¿vale? Esto es, en resumidas cuentas, esto es lo que vamos a hacer durante las próximas 2 horas y media, 3 horas, dependiendo un poquito cómo vayamos, y que espero de verdad que pueda ser interesante para todos. Si os parece, pues, como os decía, vamos a comenzar con lo que es la normativa de referencia, el marco normativo que tenemos cuando nos enfrentamos a la resolución de un caso de iluminación de interior, ¿vale? Así que os dejo ahora con Roberto, que va a ser el que desarrolle esta parte y os cuente pues, cuáles son las particularidades que tenemos. Primero de todo, buenos días a todos. Algunos me conocéis, de los que estáis aquí, otros no me conocéis. A los que no me conocéis me presento, soy Roberto. Yo llevo todo lo que es el departamento técnico de GEWIS, tanto de iluminación como de cualquier otra parte de catálogo. Es decir, cuadros eléctricos, iluminación, domótica, cualquier apartado de catálogo que tengáis dudas, consultas y demás, de cualquier distribuidor. ¿Se escucha bien? Vale. Ya os digo, llevo toda la parte del departamento técnico. En este caso estoy aquí con la presentación como Lighting Designer, pero vamos, cualquier duda de catálogo y demás, los que me conocéis sabéis que me tenéis disponible. Y los que no, pues luego dejaremos el contacto para cualquier duda que tengáis de aquí en adelante, pues sin problema ninguno. Veo que hay algún compañero nuestro también aquí, con lo cual ellos mismos os pueden dar nuestros contactos, entonces sin problema ninguno. Entonces, bueno, como ha explicado Daniel, ya me centro en lo que es la presentación en sí. Como ha explicado Daniel, vamos a hacer un poco 2 casos prácticos de iluminación deportiva, tanto en interior como en exterior.
Al final, ambas, salvo que nos metamos en otro tipo de estudios, como puede ser, llamamos más profesionales, tipo instalaciones de FIFA, instalaciones Euroliga, instalaciones de alta competición, el resto, la norma en la que se rige es la misma, que es la que veis ahí, la norma 12193 de 2020. La norma es exactamente igual para interior y para exterior, lo único que se diferencian es, una vez que nos adentremos vais a ver la diferencia, y es que, por ejemplo, pues para un campo de fútbol varían lo que es los niveles, las uniformidades y los delumbramientos. Pero todo se rige por lo mismo, las definiciones son las mismas, referencias a términos técnicos son los mismos, es todo exactamente igual. Lo único que cambia la tabla, todo viene potenciado o a consecuencia pues, de reflexiones que hay en interior que en exterior no existen y una serie de características que lo que hace que cambien entre interior o exterior. El resto es lo mismo. Entonces, voy a compartir con vosotros la norma. La tengo por aquí en concreto. Supongo que la conocéis, al menos de pasada, porque, bueno, los que lo manejáis, si manejáis Evo, los que manejáis Evo tenéis controlados los dos. Eso lo doy por hecho porque al final el estándar es el Dialux normal y a partir de ahí luego se generó el Evo. La interfaz es bastante distinta, cambia bastante, pero bueno, al final los iconos vienen a ser lo mismo, luego la funcionalidad. Sí que es verdad que hay que distinguir entre uno y otro. En principio, Evo se ha diseñado para instalaciones de interior. De hecho, la norma que tiene implementada por defecto es la normativa de interiores. Pero también se puede dar uso para instalaciones deportivas, conociendo la norma, obviamente, para luego extraer valores y demás. Y el Dialux, los que manejáis los dos, supongo que os habéis dado cuenta que el Dialux estándar ha desaparecido de la web de Dial. Los dos software eran descargables, gratuitos, de la página directa de Dial. Pero uno de ellos ha desaparecido. Entonces, lo que no sabemos todavía es si es una actualización o directamente que se queda en desuso. Entonces, bueno, los que tengáis instalado no tenéis ningún problema, pero los que no lo tengáis instalado a día de hoy no está la opción de descargarlo. Nosotros básicamente lo que utilizamos Dialux normal o estándar es para hacer instalaciones de alumbrado exterior tipo deportivo, ya sea campos de fútbol y demás, como por ejemplo si los que lo usáis lo sabéis, el tema de la simetría y una serie de parámetros que Dialux Evo no tiene. Entonces eso facilita muchísimo la instalación. Bueno, el proyecto, el diseño del proyecto. Para el resto de instalaciones, nosotros lo que es logísticas, todo lo que sea instalaciones industriales, deportivo, todo interior, eso, todo, prácticamente todo lo hacemos con Dialux Evo a día de hoy. ¿Vale? Mucho más rápido, más intuitivo. Con respecto a AutoCAD, te deja implementar todos los planos que quieras. En el caso de Dialux estándar no, solamente te deja implementar uno y si insertas otro plano, automáticamente se te elimina el previo que ya tienes insertado. En este caso te deja meter todos los que quieras, en los niveles, en la típica instalación que tienes 3, 4, 5 plantas de un edificio, entonces en cada planta a la altura correspondiente puedes insertar un plano, te deja hacer muchas más cosas, además te reconoce referencias, puntos medios, esquinas de AutoCAD, con lo cual es mucho más intuitivo, mucho más rápido. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo iremos viendo después. Ahora me voy a centrar un poco en ver la norma, no sé hasta qué punto la conocéis, entiendo que unos más, otros menos, pero bueno, que al menos alguna vez la habéis echado un vistazo. Entonces, bueno, esta es la norma estándar, digamos, la 12193. A partir de aquí, los que la conocéis habréis visto que viene una serie de definiciones de qué es cada parámetro, los significados. Bueno, voy pasando un poco por encima para que la vayamos viendo todos. Bueno, esto es una pequeña introducción que hace la norma. Bueno, retransmisiones, hay que distinguir, lo que os digo, en instalaciones deportivas hay que distinguir claramente entre instalaciones, digamos, estándar, que eso incluye 3 tipos de clases, que lo veremos más adelante, que son clase 1, clase 2, clase 3, en función de cada clase y su uso. Se requieren unos niveles u otros, unas uniformidades u otras, y unos delumbramientos. Entonces, en base a eso, se hacen los cálculos. Luego, al margen de todo esto están cuando la instalación necesita retransmisión televisiva. Entonces, en ese caso entramos en otra liga. Porque con esta norma llega hasta cierto punto, es decir, se llega hasta la típica instalación de competición nacional máximo, donde hay una cámara, la típica cámara de retransmisión habitual situada en el medio de la pista en altura, y ya está.
pero siempre que no estemos bajo normativa de una, digamos, una competición internacional, ya sea FIBA, ya sea, pues eso, FIBA, Euroliga que pertenece a FIBA, o de fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Sala, o cualquier tipo de este tipo de competiciones. Ahí ya entramos en otra liga, pues ya no tenemos que remitir a otras normativas profesionales que requieren una serie de niveles muchísimo más altos. Y ya no se calcula sobre la horizontal en el suelo, sino que se calcula sobre la vertical en la cámara. Con lo cual es otro tipo de instalación bastante diferente. En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo de un pabellón, de un clase 2, que son 500 luces 0,6 de uniformidad, y ya está, sin más. ¿De acuerdo? Pues bueno, pasando un poco por la norma, pues una serie de definiciones, objeto de campo de la norma, normas para consultar. Como toda norma une, siempre te deriva a otras 100.000 normas une, cada una con una serie de requisitos y demás. Pues bueno. Luego, como veis, tenemos una serie de definiciones, como es dentro de una instalación, pues el área principal, el área total. Esto es lo típico en una pista, por ejemplo, de una pista de fútbol sala. El área principal es lo que es la superficie de juego, lo que está incluido, lo que es la superficie de juego pura y dura, lo que es la línea del campo. Y el área total, pues a lo mejor el área total pues incluye pues, los 2 metros, tanto por banda como por fondos, que incluye lo que es la pista de parqué, por así decirlo. Luz perturbadora, hora límite de iluminación deportiva, iluminancia media. La iluminancia son los valores, la iluminancia es los valores en luxes, son a lo que se remite la norma, básicamente. Los valores se pueden dar en iluminancia o luminancia. Iluminancia en luxes, luminancia en candela metro cuadrado. Típico que vais a encontrar en la iluminación de viales. En este caso, no vamos a centrar en deportivo, pero bueno, se puede extrapolar a iluminación vial o iluminación exterior. Bueno, aquí tenemos una serie de parámetros más, habla de la cámara principal, cámara secundaria. Como sabéis, siempre en la instalación pues, va a haber una cámara principal en la que se televise, que va a estar en grada, y luego secundaria que puede estar en los fondos, en diferentes alturas. En el caso de los campos de fútbol, a día de hoy, profesionales con el tema del VAR, bueno, una serie de cámaras adicionales. Símbolos y... Bueno, se remiten todas estas definiciones, viene en evaluación de las diferentes fórmulas que hay para hacer diferentes cálculos y demás. En cuanto a datos de diseño, datos esenciales de la fuente de luz, códigos, dimensiones, flujo luminoso, rendimientos, temperaturas de color. Como sabéis, temperaturas de color puede ser 3000, 4000, 5700K, en algunos fabricantes tienen 5000. Nosotros, lo que es Highways, tenemos 3000, 4000, 5700, dependiendo de la gama de productos. En unas tenemos todas, en otras no. En cuanto al CRI, el índice de reproducción cromática, también tenemos 70, 80, incluso 90, dependiendo también del producto, de la gama de productos. Entonces, bueno, al final, cada fabricante, no todos los fabricantes tienen toda la gama. Unos tienen unas cosas, otros otras, otros todos. Entonces, bueno, ahí lleva un poco en función del fabricante. Lo que veis aquí son más datos, más definiciones, una serie de códigos, flujos luminosos, temperaturas, luminarias LED, más definiciones. Estos son datos útiles de luminaria. Todos estos datos que veis representados aquí son datos específicos de la luminaria, los cuales normalmente van en las fichas técnicas del fabricante, que se aportan una serie de datos. Datos esenciales de la instalación. Bueno, esto básicamente lo que te viene a decir es que cuando vais a hacer el proyecto, como todos sabéis, pues necesitáis una serie de datos. Pues si tenemos un plano AutoCAD es mucho mejor, tenemos el plano de fondo, tenemos plano de altura, pues eso facilita. Si conocemos además, por ejemplo, en un pabellón conocemos los colores de las paredes, pues todo eso ayuda porque en función del color de la pared va a haber unas reflexiones u otras, más altas o más bajas. Todo eso ayuda. La altura de techos, si hay cerchas o no hay cerchas. Cuanto más datos, mejor. Factor de mantenimiento. Antiguamente con fluorescencia y demás se aplicaba una serie de factores de corrección por degradación de los aparatos y demás y se solía bajar bastante con respecto al que podíamos interpretar. A día de hoy con el LED, como todos sabéis, todavía no está disponible el nuevo reglamento de eficiencia energética, donde se hace mucha énfasis en el LED, pero bueno, en teoría estará en breve. Lo único con el tema de la pandemia y demás se ha parado bastante ese asunto. Entonces, bueno, pero en líneas generales, digamos, hay un acuerdo no escrito entre todos los fabricantes y se trabaja con factores de mantenimiento en torno a 0,85 con LED, entre 0,8 y 0,9 en esa franja. ¿Vale?
dependiendo un poco de la instalación. Luego datos de tensión de suministros y demás. Esto es de cara a lo que es la instalación pura y dura de cara a los instaladores. Como dependiendo del producto que usemos, el aparato que usemos, pues se van a llevar drivers o las instalaciones pueden ser a 230, pueden ir a 400. Eso ya depende un poco de la instalación. Principios generales de la instalación. Bueno, estas son más definiciones. La trama de cálculo. La trama de cálculo al final está normalizada. Dependiendo de la instalación, pues tienes unos puntos de cálculo mínimos que se exigen para poder dar el OK a ese proyecto. Luego, si es un proyecto particular, cada uno puede hacer la trama que quiera. Si es un proyecto bajo normativa, hay unos mínimos que hay que cumplir que están en las tablas que veremos a continuación. Aquí podéis ver representadas diferentes tramas de cálculo, más grandes, más pequeñas, cada una con sus definiciones. Aquí veis una pista de atletismo con su trama de cálculo. Equipos de mediciones. Esto es más un caso práctico, más de cara a instaladores, más empresas de mantenimiento, más OCAs, más que nosotros como fabricante puro y duro a la hora de realizar un estudio. Y bueno, al final son más definiciones. Tema de deslumbramientos. Deslumbramientos también igual, cambian. No es lo mismo interior que exterior. En este caso estamos hablando de deportivo, pero se puede extrapolar también a instalaciones industriales, por ejemplo. En instalaciones industriales, en una nave industrial, incluso dentro de la propia nave, siguiendo el mismo espacio, puede haber limitaciones de deslumbramiento distintas, desde valores desde 19, que suele ser lo más común, hasta 25, dependiendo si es en puestos de trabajo, si es en cadena de montaje, si es en... dependiendo la utilidad y el uso que se está dando en concreto a cada parte de la nave, se permiten unos deslumbramientos u otros. En el caso de exteriores, si todos habéis usado Dialux estándar, seguro que habéis hecho alguna pista de pádel, algún campo de fútbol, sabéis que el GR pues varía, dependiendo también la clase de alumbrado, pues varía. Normalmente un campo de fútbol pues va entre 50 y 55, por ejemplo. Algún campo de fútbol porque suele ser lo más típico. Entonces está en 55 clase 3, clase 2 a día de hoy y clase 1 50. De ahí no se puede pasar. ¿De acuerdo? Bueno, estos son zonas medioambientales. Luz perturbadora directa. Como todos sabéis, hay muchas restricciones con el tema de la contaminación lumínica. Entonces, en este caso igual, se aplica tanto a deportivo como a una instalación exterior estándar, como puede ser una logística o cualquier otro tipo de instalaciones. Hay una serie de restricciones que más o menos son genéricas en la península, algunas comunidades con más restricciones que otras y más restrictivas aún en Canarias. Los canarios que estáis por aquí lo sabéis. Que hay que tener en cuenta el astrofísico, en este caso, y hay que mandar los estudios y ellos hacer sus pruebas y dar el OK. Porque, como bien sabéis, en los campos de fútbol no se permite el uso de prácticamente ninguna instalación que no sean proyectores asimétricos. Pero bueno, al final cada comunidad tiene una serie de restricciones, más o menos son genéricas, y salvo Canarias, que es bastante más restrictivo. Y bueno, pues luego hay que hacer un estudio de eficiencia energética, que es lo que habla aquí de instalación directa, luz perturbadora directa máxima. Al final hay que hacer el tema de eficiencia energética y la contaminación lumínica, básicamente. Y entonces, bueno, en función de unos parámetros que no están en esta norma, están en la norma de reglamento de eficiencia energética. En esa otra norma es donde están todas las restricciones y todos los parámetros que hay que tener en cuenta y los valores que no se pueden sobrepasar en candelas metro cuadrado, en una serie de parámetros que luego en las instalaciones de exteriores, si queréis, lo podemos ver un poco por encima. Bien, seguimos con la norma, vemos que aparecerán requisitos específicos para televisión y grabación de vídeo. Esto es lo que estaba comentando antes. Una cosa son las instalaciones genéricas o estándar, digamos que van desde clase 3, donde existe una competición regional, o campos de entrenamiento, una competición clase 2 o clase 1, que ya viene siendo una competición nacional. Eso va por un lado, y por otro lado, si ya entra en juego cámaras de televisión, con a su vez HD y toda esta serie de parámetros, donde además todos los proyectores no valen, tienen una serie de características especiales. Y además los cálculos no tienen nada que ver, son completamente distintos y ya se salen de esta norma. Nos metemos en otro tipo de norma, que se superponen una con otra. Coge esta como base y luego se superpone la otra. ¿De acuerdo?
Entonces, si seguimos viendo la norma, vemos distintos requisitos, distintos parámetros. Aquí hablamos de las reflexiones, básicamente, que tenerlas en cuenta. Temperaturas de color, lo que os comentaba, en este caso, iluminación artificial, debe estar entre 5.000 y 6.000 K. Una instalación estándar viene a ser con 4.000 K. A partir de ahí, ya, dependiendo de la instalación, los requisitos de cada instalación concreta, ya hay que jugar con la temperatura de color. Por ejemplo, en exteriores y en alumbrado ornamental, como sabréis, pues lo que se recomienda son 2.700 o 3.000 K. Nunca nos vamos a ir a alumbrar un edificio con 6.000 K. No está permitido, vamos. Entonces, bueno, posición de los proyectores, como vamos viendo aquí. Aquí igual, todo esto es genérico. Está generalizando tanto para interior como para exterior. Proyectores, pues igual. Típico ejemplo, campo de fútbol. En exteriores, pues no podemos orientar, hay que tener en cuenta si vamos a usar asimétricos, si vamos a usar simétricos, depende de la altura de la torre, porque en función de ello va a ir también los deslumbramientos. Entonces, una torre muy baja con proyectores muy intensivos, tendríamos problemas porque hay que levantarlos demasiado, con lo cual eso provoca deslumbramientos, habría que tirar de asimétricos. Es probable que a lo mejor no llegues a ciertas zonas de medio campo, con lo cual al final la solución es subir la altura de las torres. Al final es un poco ir jugando para cumplir con todos los requisitos. ¿De acuerdo? Bueno, más reflejos, reflexiones que se permiten, estos son los valores de reflexión difusa en función de los distintos materiales de lo que estemos hablando, parquet, suelos, arcilla, nieve, arena, hielo, ladrillo, dentro del ladrillo, pues bueno, es un poco... Y bueno, ya llegamos a lo que es el anexo. El anexo puro y duro, que está al final lo que todos conocemos. Todos los que hayáis hecho proyectos alguna vez, al final venimos directamente aquí, conociendo todo lo anterior, venimos aquí. De aquí es donde ya nos centramos. Aquí es donde está la diferencia entre interior o exterior. Esta misma tabla la tenemos exactamente igual para exterior, con la diferencia de que los valores varían. ¿Por qué? Por todos los parámetros que hemos comentado antes, de nombramientos y una serie de parámetros. Entonces, al final se establecen estas tablas y en función de estas tablas es como hay que hacer el estudio. En ese caso, pues vemos diferentes deportes, badminton, cricket, esgrima, hockey, pues bueno, se sigue una serie de parámetros. Si conocéis un poco la norma vais a ver que aunque sean instalaciones de interior y deportes como puede ser badminton, frente a fútbol sala, por ejemplo, vais a ver que no siempre es la misma uniformidad. Con lo cual, cuando se quiere hacer un estudio, hay que venirse a esta norma, buscar la tabla donde está el deporte en concreto y en función de ese deporte, pues tienes los valores y en función de ellos se hace el estudio. Por ejemplo, aquí estamos viendo que badminton clase 2 son 500, bueno, clase 3 son 300,07 y vemos aquí baloncesto, fútbol sala o balonmano, pues vemos que son 200,05. Con lo cual, al final es venirse aquí, esto está normalizado todo, te vienes aquí y dices, ¿qué me están pidiendo? Pues un clase 3. ¿Por qué? Porque es una competición local donde solamente juegan niños y ya está. Es de un pueblo chiquitito y ya está. Pues entonces, ¿qué nos piden? Por 200,05 y ya está. Esto es lo que tenemos. Sabemos que los números de puntos está en la trama. Nos venimos aquí, hay una serie de restricciones. Esto ya es, por ejemplo, dentro de todo esto, aquí hay distintos apartados. Por ejemplo, nos hace diferentes observaciones en la C, por ejemplo, iluminación vertical en línea de meta. Esto, por ejemplo, en una pista de atletismo, pues en lo que es la línea de meta de los 100 metros lisos, pues ahí se requieren 1.000 luxes. ¿Por qué? Porque hay que tirar de cámara específica para foto finish y demás. Entonces se requiere una serie de niveles adicionales. Aunque el resto de la pista, en la media del resto de la pista, se te esté pidiendo pues un 200,05. Pues bueno, hay una serie de apartados que hay que tener en cuenta. Respetar las superficies de cálculo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en aeróbic, atletismo, o cualquiera de ellas, me da igual, gimnasia, la trama, lo que comentábamos antes de la trama. Pues en gimnasia la pista va a estar en estos valores de media. En función de estos valores, pues la trama mínima tiene que ser esto. En longitud entre 15 y 17 puntos y en anchura mínimo 9 puntos de cálculo. No puede ser menos. Entonces no estaríamos cumpliendo con la norma. Y además esto sale en el propio software, con lo cual hay que hacerlo sí o sí.
Pues en base a esto sabemos que tenemos una pista de gimnasia rítmica dentro de un pabellón y sabemos que es un clase 2 porque aquí va a haber competiciones de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Pues nada, pues un clase 2, 300 luces, 0,6, de alumbramiento máximo 60. Y ya está, nos venimos aquí, vemos y en función de esto se hace el estudio sin más. Esto entiendo que los que manejáis o habéis hecho alguna vez proyectos con Dialux, más o menos lo conocéis o lo habéis visto. Si sabéis que es exactamente igual, pues bueno, esto es en función del deporte y ya está. No tiene más historia, se viene, se elige y se hace el estudio. Y ya está. Sin más. Puedo comentar lo mismo de exteriores, aunque luego se supone que vamos a hacer otro apartado, pero voy a contar básicamente lo mismo. Lo único que voy a hacer es comparar algunas tablas concretas, por ejemplo, fútbol sala, entre interior y exterior, y vas a ver la diferencia. Pero ya os digo, está todo estandarizado, con lo cual es venir a la norma, sacar datos y hacer el estudio, sin más. Pues bueno, esta es la normativa en sí, que si la tenéis bien, y si no la tenéis disponible en este caso es descargable de Nainor, pueden comprar y nosotros tenemos la oficial directamente comprada y bueno, y aquí están todos los datos, sin más. Entonces, hasta aquí lo que es un poco la introducción de la norma. Sé que es un poco rápida, pero tiene mucha documentación, muchas definiciones, muchos términos, que al final es un poco leérsela un poquito a fondo y conociendo un poco más o menos, pero claro, podemos tirar 2 días desarrollando y al final esto es un poco, que lo veáis un poco por encima para luego hacer algún ejemplo, que veáis un poco el uso del software, que creo que es un poco más en lo que está enfocado esta formación. ¿Vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda de aquí, bien. Si no, ya os digo, esto les será un poco a fondo y en el caso, una vez leída, ya si tenéis más dudas, entonces ya sí. Cualquier cosa, pues nos preguntáis, y esto por qué sí, esto por qué no, o aquí por dónde puedo ir, o por qué aquí me pide un alumbramiento X, o... En fin, es un poco así, ¿vale? Entonces, a continuación, Daniel os va a explicar un poco... bueno, yo después voy a hacer un ejemplo de un pabellón, digamos, clase 2, donde, bueno, en este caso, lo podéis ver en pantalla, voy a hacer un pabellón clase 2, donde, un segundo, que los enseño, va a haber una pista de balonmano o fútbol sala, son las mismas dimensiones, por lo cual me da igual, es un 40×20 estándar, es una pista principal de básquet también en el centro del campo y una pista de boli. En este caso, pues no va a haber exigencias televisivas. Y lo que voy a hacer, bueno, en este caso en concreto vamos a tener limitaciones a la hora de poder colocar las luminarias de un modelo u otro, porque hay unas flechas transversales. Y entonces no se permite colocar las luminarias en otro sitio, tienen que ser en las flechas sí o sí. Con lo cual vamos a tener esa pequeña restricción. Entonces lo voy a hacer con 3 modelos distintos de luminarias, como va a ser la Smart 3 Plus, la ESA Lite y proyectores Smart Pro de 2 módulos. ¿Vale? Unos van a ir en la fecha totalmente ocupada. En el caso de los proyectores, pues van a ir fijados con la lira en la base, digamos, de la propia fecha, pero nunca en el medio, porque voy a hacer uso de un proyector asimétrico. ¿Vale? Pero previamente, bueno, más o menos supongo que conocéis el producto, unos más, otros menos, pero aún así Daniel os va a hacer una pequeña introducción así del producto que vamos a usar. Y una vez que Daniel termine, pues hacemos un ejemplo con Evo y que va a ser una cosa más práctica. Bueno, ya tenemos, como habéis visto, ya tenemos el campo normativo. Sabemos cuáles son los niveles y qué es lo que queremos alcanzar, que como nos ha dicho Roberto, pues irá en función de la competición, el tipo de competición en el que estemos y la definición que se haga de la categoría de campo, si es un clase 1, un clase 2 o un clase 3, ¿vale? Como habéis visto, en función de eso, pues tendremos que dar unos valores de iluminancia, tendremos que dar unos valores de deslumbramiento, tenemos que cumplir con eso que venía indicado en la norma y que hemos visto en varios de los casos que nos ha enseñado Roberto. Lo que vamos a hacer ahora es definir 3 escenarios distintos sobre los cuales vamos a resolver este pabellón que nos ha propuesto Roberto, pues en el que se va a realizar competiciones de clase 2 para baloncesto, voleibol o fútbol, ¿vale? Sabemos que es un campo que no va a tener exigencias en cuanto a lo que son las retransmisiones televisivas
y lo que voy a hacer ahora es plantear 3 posibles productos con los que se podría resolver. De las 3 maneras sería satisfactoria y veremos que pues, unos tienen unas ventajas respecto a otras de las soluciones, pero en principio todas podrían ser igualmente válidas, ¿vale? La primera de ellas sería resolverlo utilizando esta luminaria, que es una luminaria de protección añadida, una luminaria estanca, que bueno, evidentemente no es una luminaria exclusiva para el ámbito deportivo, sino que lo utilizamos en muchas aplicaciones, ¿vale? Como pueden ser parkings o almacenes o incluso esa imagen que veis arriba en las paradas del transporte público. Va a ser una revisión rápida de estos 3 productos distintos, Smart 3, el Smart Pro y el Salite. No es mi objetivo machacar mucho con esta parte, sino simplemente que tengamos todos en mente las distintas soluciones y los productos que vamos a utilizar y por qué los utilizamos, ¿vale? Entonces, el primero de ellos, como os digo, luminaria de gran protección con protección contra entrada de polvo y entrada de agua, un índice de protección 69. Y elegimos este producto, pues eso, porque es un producto que está protegido contra todas estas incidencias, que tiene una larga vida útil, con lo cual a efectos de mantenimiento pues, es interesante porque no va a requerir demasiada atención y además que tenga una eficiencia, ¿vale? En cuanto a lúmenes vatio elevada, ¿vale? Que realmente la energía que estamos gastando pues, se convierta en luz. Vais a ver que estos 3 factores se repiten en todos los casos, ¿vale? Son los requisitos que tenemos en una instalación deportiva. Son luminarias que tengan resistencia, luminarias que tengan vida útil y luminarias de gran eficiencia. En este caso, además, ¿por qué nos hemos decantado por esta solución con una luminaria de protección añadida? Bueno, pues porque podemos hacer línea continua utilizando un accesorio y bueno, pues creemos que puede ser una solución interesante, ¿vale? Además es una luminaria que lleva un dispositivo de montaje que nos va a facilitar ese montaje que indicaba Roberto sobre las cerchas del pabellón, ¿vale? Con lo cual los tiempos de montaje se van a reducir y va a ser relativamente sencillo. Y además, bueno, aunque aquí no es un factor fundamental porque podemos estar hablando de un pabellón en el que el techo llegara hasta los 7-8 metros, más o menos, y podríamos todavía cumplir los niveles, pero bueno, ópticamente el que tenga una altura reducida sí que lo va a hacer más, bueno, visualmente más llamativo, ¿vale? Nos vamos a ir a un tipo de instalación como esta que os muestro en la foto, ¿vale? No es una solución, no es la solución más habitual que hay en pabellones deportivos, pero es perfectamente válida, ¿vale? En este caso no está montado sobre las cerchas, sino que hay esta estructura suspendida sobre la que se ha hecho luego la tira continua. Ventajas, pues bueno, simplemente nos vamos a un sistema que puede tener mayor uniformidad, que puede tener un mayor confort visual y que ópticamente puede ser más atractivo en cuanto a diseño, ¿vale? Sí comentar que en muchos de los casos hay una normativa de referencia que es la DIN 18032 que se requiere en algunos casos para que el producto cumpla con esta norma y pueda resistir los impactos a balones mediante lo que marca esta normativa. Es una normativa que es recomendada, no es obligatoria y, bueno, en este caso, por lo que fuera, por las alturas, por la situación de las luminarias o demás, en este teórico escenario que estamos planteando, pues no es necesario cumplir con esa normativa 18032 o en este caso de aquí que veis porque es un gimnasio y aquí no aplicaría, ¿vale? Pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño. Como os digo, este sería el primer escenario que vamos a resolver mediante este tipo de luminaria.
Segundo escenario, pues a través de proyectores, ¿vale? También proyectores versátiles, proyectores que utilizamos pues, para iluminación de grandes superficies, tanto de interior como de exterior, espacios logísticos y demás. Y en este caso, pues como ya ha adelantado Roberto, optaremos por óptica asimétrica para llegar a los niveles que se requieren sin incurrir en deslumbramientos. ¿Por qué lo hacemos utilizando estos proyectores? Pues más o menos los motivos, como os decía, son muy parecidos a los que comentábamos anteriormente. Necesitamos un aparato que sea robusto, ¿vale? En este caso es un aparato que tiene una protección, un índice de protección que es también elevado. Es un IP66 con una protección contra impactos que es un IK08, con protección contra sobretensiones hasta 10 kilovoltios. En este caso, además, sí que tenemos la resistencia a los impactos de balón, con lo cual es un aparato que puede soportar las distintas agresiones y situaciones que se produzcan durante su vida de funcionamiento. Al igual que anteriormente, tenemos una vida útil, una vida estimada de la placa LED bastante alta, ¿vale? L80B10, transcurridas 100.000 horas, todavía habrá más de un 90% de puntos LED que estén dando por encima del 80% de su flujo luminoso, ¿vale? Es decir, que todavía vamos a tener luz suficiente en el pabellón y todavía no habría llegado el momento de hacer esa sustitución, al menos en cuanto a lo que se refiere por la depreciación del flujo. Y además que sea una luminaria eficiente, ¿vale? Que tenga un alto valor de lúmenes vatio, que además podamos incorporarlo a un sistema de control, bien sea DALI, bien sea DMX, y de esa manera podamos reducir los consumos también cuando por la actividad o por la ocupación que hay en ese momento en la pista, pues no es necesario dar el 100% de la intensidad y el 100% de la potencia de la luminaria. En este caso, además, ¿qué nos ha hecho considerar Smart Pro como un elemento interesante para resolver este pabellón? Pues podría ser la flexibilidad, ¿vale? Vamos a poder trabajar con reproducciones cromáticas desde 70, ¿vale? Hasta 90 y desde 3000 grados Kelvin hasta 5700 grados Kelvin. Es decir, tenemos distintas posibilidades y además, como veíais antes, de una manera modular, con bien uno o bien dos módulos, dependiendo de los niveles que queramos alcanzar o del número de puntos con los que vayamos a trabajar. Y además contamos con un sistema óptico preciso, ¿vale? Distintas ópticas circulares, simétricas y las asimétricas que, como ya os he adelantado, pues son las que vamos a utilizar en este caso. ¿Cuál sería aquí el resultado que buscamos? Sería algo parecido a lo que estáis viendo en este caso. Esto sería una solución con equipos de un módulo, en este caso pues un pabellón y una pista de atletismo. Como veis, también nos hemos apoyado en las cerchas, aunque en este caso están en posición longitudinal, y creo que el ejemplo estarán orientadas de manera transversal, pero bueno, es una solución también interesante, ¿no? Y en el caso de que consideráramos el equipo de dos módulos, pues exactamente igual, ¿vale? Soluciones de este tipo. Aquí tendríamos un montaje utilizando la lira en superficie de esta instalación de tenis de mesa en Francia, en la que, bueno, pues por normativa y la competición que se realiza allí, pues necesitaban unos niveles más altos y una uniformidad mayor, y por eso se va a este equipo de mucha más potencia. O en la imagen de la derecha veis el equipo también de dos módulos en este campo de baloncesto, y en este caso el montaje es aprovechando este trust que cuelga de la estructura del pabellón. Este sería, como os digo, nuestro segundo escenario y la segunda propuesta para resolver nuestro pabellón deportivo cubierto. Y finalmente haremos otra solución también quizás más clásica, que sería utilizando campanas, ¿vale? Con esta luminaria que se llama la Exalight
que la utilizamos mucho en ambientes industriales, pero que puede ser una solución también para en este caso, una zona deportiva. Lo mismo, una luminaria muy robusta que puede aguantar pues todas las vicisitudes que se planteen allí, desde golpes, sobretensiones, incluso vandalismo, bueno, pues todo lo que un lugar que pueda estar abierto al público tiene que poder soportar. Larga vida útil, eficiencia, y en este caso nos hemos decantado por esta luminaria pues porque tiene un diseño especial, es una luminaria hexagonal y bueno, ópticamente puede ser una solución bastante agradable y con gran variedad de ópticas que también nos permitirían cierto juego y además, como os estaba diciendo anteriormente, pues que sean fácilmente montables en esas cerchas. En este caso podemos utilizar tanto este aro que veis aquí para pasar una cadena y dejarlo suspendido, o dejarlo suspendido a través de 4 puntos, o anclarlo a través de esos 4 puntos a las cerchas. Bueno, tenemos distintas soluciones y bueno, utilizaremos en cada caso la que convenga más. ¿Cuál sería la imagen que queremos conseguir? Bueno, pues algo parecido a lo que estáis viendo en la imagen, en la que suspendemos los elementos, en este caso desde la cercha, y trabajamos con estas luminarias en altura, luminarias tipo campana para grandes alturas. En este caso, además, pues bueno, dependiendo de la altura que tengamos en el pabellón deportivo, pues jugando con una distribución más extensiva o más intensiva, pues podemos llegar a los distintos resultados, ¿vale? Así que podemos jugar un poco con eso y así nos adaptamos a los requerimientos que tengamos en cada uno de los casos. Nada más de momento, ¿vale? Esto es lo que quería poner ahora de relevancia, los 3 escenarios que vamos a ver en el cálculo luminotécnico que vamos a hacer con el Dialux Evo. Así que nada, mantener estas 3 propuestas en mente y lo que vamos a hacer ahora es ver eso, cómo utilizando la herramienta pues llegamos a los valores de referencia que hemos visto anteriormente. Así que os voy a dejar otra vez con Roberto, que es el que va a desarrollar esta parte y nos va a enseñar cómo lo resuelve. Bueno, por lo que he visto en el chat, sí que veo que algunos manejáis Evo, otros no. Entonces, bueno, los que manejáis Evo os va a resultar más familiar, los que no, pues bueno, si tenéis la referencia del otro Dialux, pues vais a ver que la interfaz es distinta, que los iconos más o menos están todos, pero completamente diferente y bueno, se pueden sacar más o menos las mismas funciones, salvo casos excepcionales como es verdad que ha ido ya en el chat, lo que comentábamos antes del campo de inundación, donde se puede hacer simulaciones sobre todo para campos de fútbol, este tipo de instalaciones que es mucho más rápido porque en Evo sería casi imposible porque tienes que ir definiendo cada torre, proyector a proyector, definiendo coordenadas, eso a su vez trasladarlo a las otras 3 con los mismos ángulos de rotación y eso en Evo es una tarea larga, porque no es lo mismo, por ejemplo, un campito o una pista de pádel con 2 proyectores por torre o un campo de fútbol con 4 o 5 que un campo de fútbol clase 1 con 12 proyectores, donde tienes que ir haciendo pruebas continuamente con unas orientaciones, ves cómo queda, calculas, a su vez trasladas esa torre, las coordenadas a las otras 3 pruebas, ves cómo queda, hay que cambiar continuamente y eso en Evo eso sería una locura. Entonces, esa herramienta de Dialux sí que facilita muchísimo el estudio. Pero bueno, en este caso me centro en Evo. Voy a hacer una simulación de un pabellón, como os comentaba antes. El estudio final os lo enseño cómo queda. Lo que es el estudio final tiene, aparte del pabellón, tiene otra serie de salas, como son salas de acceso, salas polivalentes. Hay varios edificios, hay que tener en cuenta también el graderío. En este caso me voy a centrar solo en lo que es el pabellón puro y duro, porque si no nos podríamos tirar horas para definir el estudio. Entonces me voy a centrar en lo que es el pabellón en sí, aquí lo estáis viendo, cómo queda. Este es el final. En este caso había una serie de restricciones, yo lo voy a hacer sencillo.
un clase 2 a 500 luxes. En este caso se pedían 1000 luxes, porque sí que hay una cámara, entonces se necesitaban 1000 luxes y además en tira continua y con doble línea de pantalla estanca, en este caso cableado pasante, que los que conocéis un poco el producto nuestro, sabéis que tenemos la normal, la estándar, digamos, standalone además, o la de cableado pasante, donde lo que hace es que se van enlazando una con otra, cada X luminarias y una caja de derivación, entonces nos ahorramos caja de derivación. ¿Vale? Entonces, bueno, es otro de los productos que tenemos y ya está. En este caso querían esta, en otros casos pues directamente una a una, instalación sin más. Entonces este va a ser el final. Como veis, esto es lo que es el pabellón en sí, con el parquet, con sus líneas, con las pistas representadas en el centro, con su grada y demás. Y aquí tenemos, pues justo en la planta de abajo tenemos vestuarios, en la planta de arriba también. Y bueno, esto es lo que es la instalación final. Ya digo, nosotros en este caso, para hacerlo un poquito más sencillo y que lo podamos ir viendo todos y más viendo que hay gente que no conoce Evo, pues me voy a centrar lo que es el pabellón en sí, teniendo en cuenta las cerchas y utilizando los 3 tipos de luminarias que ha comentado Daniel para sacar, vais a ver que salen los niveles por igual, lo único ya es elegir una u otra en función de lo que interese, también el precio obviamente influye, entonces bueno, pero bueno, para que veáis que la solución está con distintos modelos de luminarias. Entonces bueno, esta es la solución final. Ahora lo que hacemos es, cuando abres Dialux Evo, una vez abierto, lo primero que te aparece por defecto es esta la pantalla. Esta es la pantalla principal de inicio. Tenemos las opciones de hacer cálculos rápidos o hacer cálculos más elaborados. En el caso de que lo suyo es, como sucede en este caso, es que disponemos de los planos de planta y de los planos de alzado de la instalación, con lo cual esto facilita mucho. Porque lo que hacéis proyectos, sabéis que muchas veces viene todo muy bien documentado, pero otras veces no tanto. Entonces, en esos otros casos, pues ya hay que improvisar un poco más. Porque algunas veces conocemos todas las alturas, pero cuando hay doble altura, a lo mejor conocemos la altura principal, pero si tenemos también vestuario, a lo mejor no conocemos la intermedia porque no nos ha aportado el plano de altura. Hay que hacer una simulación estándar a 2,70, 3 metros. Ahí ya jugar un poco. En este caso, disponemos de los planos, tenemos los planos de planta, de alzado, sabemos que la altura del pabellón son 10 metros, las cerchas quedan a 8, con lo cual las luminarias bajo cercha van a estar a 8. ¿Vale? Aquí vemos el plano de la planta baja, digamos, y aquí tenemos el plano de la planta alta, donde en este caso están representadas las cerchas. Como veis, pues aquí hay representadas otras, pues lo que es la grada, están también lo que os he comentado de los vestuarios y demás, salas polivalentes y otra serie de salas que, bueno, en este caso me voy a centrar en lo que es el pabellón en sí. Entonces, lo primero, una vez que tenemos el Dialux abierto, en este caso tenemos planos, lo que hacemos antes de nada es importar el plano. Los que como Dialux sí que veo que lo manejáis, sabéis que a la hora de importar un plano, lo primero que hay que hacer, si ponemos el AutoCAD, que es lo suyo, es fijar el 00. Hay que fijar el 00 en el plano. En el caso de una instalación deportiva, generalmente, para luego facilitar el cálculo, se suele poner en el medio del campo, en el centro del campo, porque luego todo va a ser simétrico a X e Y. Pero sí que hay que fijarlo porque si no el Dialux puede tener la posición en AutoCAD, vete a saber dónde, puede estar en el 3, 5, como puede estar en el 220, 110 y lo importas en el Dialux y no encuentras el plano. Entonces lo primero es fijarlo en el 00. En este caso con Evo no. Con Evo se importa, te aparece en pantalla y luego el eje de coordenadas lo desplazas manualmente donde tú quieras. O bien en una esquina del campo, en el medio del campo, donde creas oportuno. Es más, cuando tienes diferentes salas, puedes jugar y colocarlo donde quieras, en cada sala. Entonces, lo primero que hacemos es importar el plano. Nos venimos a la carpeta donde tenemos los planos y importamos el plano. En este caso, primero el de planta baja. Vale. En este caso está bien acotado y está en metros y con una escala 1 a 1. Muchas veces recibiréis planos que no están bien escalados, entonces al final hay que escalarlos y una vez que los escalas se importan aquí. O te aparece en milímetros, en ese caso no hay ningún problema, porque si está bien acotado, aunque esté en milímetros, nosotros aquí le damos la opción, le decimos, no, pues está en milímetros, entonces ¿qué hace el programa? Automáticamente te lo convierte a metros. ¿Vale? En este caso está en metros, entonces picamos metros y finalizamos. El plano ya está insertado. Lo fijamos en el fondo. Esto se hace exactamente igual en el otro Dialux. Lo que pasa es que el interfaz es completamente distinto. Te aparece por aquí arriba, hay que irse a la base de DXF, fijarlo en el suelo y demás. En este caso,
Le picamos aquí y directamente, yéndonos a la pestaña del render en 3D, ya vemos que el plano ya está insertado. Como veis aquí, es el eje de coordenadas, el origen de coordenadas, mejor dicho. Lo que os decía, en el otro de luz, nosotros en el AutoCAD tenemos que definir el 0, 0, o si no, una vez insertado aquí, tenemos que buscar y manualmente buscar el origen donde lo vamos a poner. En este caso no, directamente picamos sobre el eje de coordenadas y lo movemos directamente. Y decimos, pues por ejemplo, no sé, me lo invento, vamos a ponerlo en el límite de la pista. Pues ahí tenemos nuestro 0, 0. ¿Que lo queremos tener aquí en el medio campo? Pues picamos y lo movemos al medio del campo. ¿Que lo queremos aquí? Aquí, donde queramos. Pero lo que quería que vierais es que se desplaza manualmente, que no necesitamos meter la coordenada numérica, como pasa en el otro, que te da muchos problemas. Entonces, 0, 0, lo fijamos ahí y listo. Que en este caso el otro plano que tenemos viene fijada las flechas y demás, pero puede darse el caso de que tengamos edificios de oficinas, donde tenemos una planta baja donde hay un almacén, luego otra planta segunda donde hay una segunda planta de oficina, luego otra tercera planta que hay otra de oficina, pero son distintas entre ellas. En este caso, con este programa es ir insertando directamente. Cargas uno, cargas otro, y a cada uno le asigna la coordenada, la altura a la que se encuentra. Es decir, si sabemos que la planta del almacén termina en la altura 9, pues cuando insertamos el otro plano, pues va a entrar en la 9 más el forjado, pues 9,5. Automáticamente ya lo vas a tener en 9,5. Y se puede insertar tantos planos como queramos. Cosa que en el otro de no se puede hacer. Porque en el momento que insertas un segundo plano, automáticamente se termina el de origen. Luego, a su vez, en este podemos fijar, ahora tenemos un plano superpuesto sobre otro, pero claro, tienen que coincidirnos. Entonces, tenemos la opción, como hemos hecho antes, o directamente lo podemos desplazar. Es decir, tenemos este segundo plano, lo señalamos, desplazar el plano, sabemos que esta es la esquina de la pista de fútbol sala, cogemos esa esquina, nos venimos a esta otra y ya lo tenemos uno sobre otro. Ahora mismo estamos viendo los dos, pero en este tenemos la opción de que solo quiero ver el de la planta baja, quito el de la planta alta. Solamente quiero ver el de la planta segunda, quito el de la planta baja. Quiero ver los dos, pues los dos. Da mucha más facilidad ahora en manejarse con los planos. Otra cosa importante, te reconoce lo que es referencias, tipo referencias de AutoCAD, como son puntos medios, esquinas, líneas, cuando te vas desplazando, notas como con el ratón, cuando pasas por encima, como que te hace una especie de bloqueo y es por si lo quieres fijar. Y es porque te va reconociendo esas líneas de referencia. Con lo cual, esto facilita mucho a la hora de tener que ahorrarte, andar metiendo coordenadas, desplazando, que no sabes si te quedas a 0,2, a 0,1. Aquí es directamente a 0,0 todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que tenemos los planos insertados, vamos a definir el edificio. Entonces, en las pestañas que tenemos aquí, todos estos iconos, digamos, tenemos, por ejemplo, este de aquí, definir edificios, superficies exteriores. Tenemos esto de aquí, una vez que tenemos, si tenemos una sala individual o 3 salas individuales repartidas por el plano, porque son dentro de un recinto hay 3 habitaciones independientes, se puede ir una a una. Este icono es si le queremos insertar pues puertas, ventanas, este tipo de objetos. Aquí esta pestaña en concreto es para definir, en el caso de que tengamos ventanas y conocida la orientación del edificio, si queremos que entre en juego los cálculos diurnos y nocturnos y hacer el diferencial entre unos y otros. Entonces pero para hacer eso hay que saber la orientación, la posición geográfica, para ver la incidencia de luz. ¿De acuerdo? Aquí hay más iconos, estos son objetos, digamos, columnas, redondas, rectangulares, escalones, rampas. Estos son tejados. Para definir el tejado se puede hacer automático o elegir el tejado que queremos, por ejemplo este de aquí, un tejado 2 aguas. Una vez que tenemos definido el edificio, que ahora lo vamos a hacer después, pues le asignas el tejado que quieres. Defines a la altura, diferencia de altura desde que empieza hasta la esquina, hasta el triángulo de las dos hojas, el nexo de unión. Y ya está, se van definiendo. Esto si tenemos un falso techo.
Si tenemos por lo típico que tenemos una oficina que mide 3 metros, pero tenemos un falso techo a 3,5 porque va falso techo donde vamos a colocar 60 por 60 pantallas, por ejemplo. Y está a 270, pues insertamos un falso techo y automáticamente te lo fija y ahí fijamos las luminarias. Este otro icono es para insertar más objetos, como puede ser cubos. Todo esto está también en el otro de Alus, lo único que completamente distinto. No tiene nada que ver cómo está enfocado y la interfaz y todo. Pues son cubos, las rampas, las escaleras, todo este tipo de objetos, que son objetos simplemente para definir lo que es el estudio en sí. Pero bueno, ya me está pensando. Qué barbaridad. Bien. Este otro icono que veis aquí es el de para insertar los materiales, las texturas, historias para definir las reflexiones, la pared. Si sabemos que, por ejemplo, un campo de fútbol que el suelo es césped, pues aquí es donde lo insertamos. Tienen las diferentes opciones, si es arena o si es lo que sea. Líneas de referencia, que esto también lo tenemos en el otro de Alus, líneas de referencia, lo único que ya les digo, la función es la misma, pero totalmente colocado distinto, entonces cuando empiezas a manejarlo al principio te haces un poquito de lío. Una vez que ya tienes horas y horas y horas, pues ya es mucho más fácil. Bueno, este es otro icono que vemos aquí. Este que veis aquí, que es como una ventanita, es para hacer los renders directamente. Como sabéis, en el Dialog normal, por defecto, solamente te asigna uno, que es el de la portada, y luego tenemos la opción de sacar también renders, pero no te recoge, por ejemplo, si tienes metidas líneas de un campo de fútbol como objeto y una serie de cosas que no te saca, sino que te lo saca como en grueso y demás. Y luego tienes que en el PDF tienes que ir añadiendo todas una a una y definiendo. Aquí en este caso, por defecto, tú las sacas, vas asignando, vas guardando una, otra. Ya directamente el PDF en la exportación ya te las tienes reconocidas. Entonces tú luego eliges las que quieres sacar, las que no. En el caso de que haya una segunda modificación de estudio, esas imágenes ya las tienes guardadas, con lo cual tú modificas, recalculas, te vienes aquí, tienes las diferentes vistas, que después lo veremos, y picando doble clic y actualizando vista, automáticamente se actualiza. No hay que volver a sacar otras 10, como es en el caso de Dialux normal. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí esto es un diagrama de bloques para definir distintos parámetros que queremos que salgan. Bien, una vez explicado qué es la interfaz un poco, voy con el estudio. Una vez que tenemos los planos de fondo insertados en el fondo, vamos a definir el edificio. Entonces, como digo, me voy a centrar solo en lo que es el pabellón. Venimos a este icono y dibujamos un nuevo edificio. Cogemos, por ejemplo, como veis, va como en bloque, me va bloqueando. Es decir, me está reconociendo la línea. Me reconoce los puntos, las intersecciones. Entonces, todo esto es mucho más rápido, mucho más intuitivo. No voy a ir hasta el final del pabellón para definirlo así. ¿Vale? Aunque luego me voy a quedar aquí, porque estos son otras salas. Pero como aquí hay pared, para tener en cuenta las reflexiones. Por ejemplo, nos venimos aquí y decimos cerrar pabellón. Bien, ahora mismo tenemos un objeto sólido, al que hay que definir la altura del pabellón. En este caso, la altura sabemos que es 10. 10. Lo venimos aquí, en el render, ya vemos que tenemos los 10. Ahora bien, una vez que tenemos esto, vamos a definir lo que es el contorno interior, lo que es el pabellón en sí. ¿Vale? En este caso, voy a quitar el plano de segunda planta y voy a dejar solo el de planta baja. Entonces, una vez que estamos aquí, venimos a espacio interior. Sabemos que estamos limitados aquí. Tenemos ahí las vigas y esta es la limitación de las paredes. Entonces, lo vamos definiendo. Como veis, me lo va reconociendo. Y aquí, venimos hasta aquí. ¿Vale? Y nos venimos hasta aquí. Una vez que tenemos esto, cerramos polígono. Una vez que tenemos cerrado el polígono, vamos a render y ya tenemos el espacio abierto. Aquí ya tenemos lo que es el pabellón. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos, aunque aquí no se aprecia, pero sí en el otro plano,
sabemos que tenemos una grada. Entonces, bueno, en este caso definimos una pequeña grada. Vale, insertamos una grada. Como puede ser con... La puedo definir por escaleras o como queráis. Como queráis lo definimos. Si os fijáis, estos objetos son exactamente lo mismo que están también en Dialux normal. Es decir, los cilindros, los cubos, las estanterías, las esferas, los árboles decorativos. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí ya, como queramos definirlo, digamos. Si lo fijo directamente con un prisma, en este caso, para el cálculo que vamos a hacer, nos da un poco igual, porque como veis, las cerchas se nos quedan a esta altura, con lo cual va a incidir la iluminación va a ser directa aquí a lo que es el pabellón. Luego, por otro lado, está la que es la grada. Entonces, definimos la grada. Está insertando. Perdóname si va un poco lento, pero... Vale. Un poquito bastante lento. Va a quedar una cosa así. Como veis aquí está definida claramente la grada, la altura, luego lo que es la grada, el espacio para la gente que se desplace por aquí, luego las diferentes habitaciones o vestuarios, baños, diferentes salas, y ahí definidas por el pabellón. ¿Vale? No sé qué le pasa ahora. Bien. Una vez que lo tenemos el prisma. Otra cosa importante. En este caso, nosotros, si picamos encima, vamos aquí a este plano, si picamos encima y veis esta pestaña de aquí, esta pestaña te permite ampliar y desplazar. Te permite ampliar en el eje X y en el eje Y sin necesidad de conocer las coordenadas, ni cuánto mide, ni nada. Simplemente desplazas y además, como te reconoce las líneas, directamente te deja y va al punto exacto. Entonces, sabemos que va de principio a fin, por ejemplo, que viene hasta aquí. Sabemos que la grada viene hasta aquí. Sabemos que parte desde aquí y que llega hasta el final, por ejemplo. Y sabemos que tiene una altura total de 7 metros aproximadamente. Grada definida. En este caso está con un prisma, pero bueno, lo suyo sería darle forma, igual que está en el otro de luz. Ir definiendo poco a poco, conociendo todo, pero bueno, esto tiene más elaboración. Bien, una vez que tenemos esto, sabemos que aquí tenemos una sala. La sala de las escaleras y demás. Pues en este caso, o bien apropiado, si no, insertamos un objeto y definimos el cuadrado, en este caso, rectángulo de altura X y ya está. De lo que es el alumbrado en sí. Sabemos que las cerchas llegan, la altura más baja de la cercha es 8 metros. La cercha mide 1 metro. Entonces vamos a insertar la cercha, porque además las tenemos definidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo que hacemos es insertar una de ellas y luego las otras copiamos y pegamos, que se puede hacer. Entonces insertamos un cubo. Insertamos un cubo. ¿Vale? Sabemos que tiene una altura. La altura sí que la definimos, que mide 1 metro, que por defecto ya sale de 1 metro. La desplazamos. Para desplazar, igual, podemos desplazar desde el punto medio, pinchando y moviendo, o desde cada una de las esquinas, pinchando y moviendo, no hay problema. Sabemos que viene aquí. Y aquí, picando en la que os decía antes, que es la que amplias tamaño a su punto de origen. En X, en Y y ahora en X. Sabemos que la cercha llega hasta aquí, hasta su punto final, que no lo coge. Sabemos que mide 1 metro y sabemos que el punto más bajo está a 8, por lo tanto definimos a 8. Vamos al render y comprobamos que está en su sitio. Aquí lo tenemos. Ahí la podéis ver. Ahora hacemos copiar y pegar. Hay que ser prácticos. Es decir, no puedes ir una a una o insertando una a una, pero tarda muchísimo más. Con lo cual, como tenemos la opción de copiar y pegar, pues directamente picas sobre una, control C, control, o sea, copiar o pegar, o directamente control C, control V. Vamos pegando una a una. O de dos en dos. Si picamos en una de ellas, picamos en el Alt,
Entonces hacemos lo mismo, control C, control V. Vamos de 2 en 2. Control V. Y por último, una de ellas, entonces control V. Bien. Vamos al render, ya tenemos todas las cerchas definidas. Sabemos que el techo es un techo a 2 aguas y que parte desde los 8 metros y llega hasta 10. Entonces vamos a definir el techo del local. Aquí podemos poner y quitar planos. Entonces, para que no nos moleste en este caso, lo quitamos. Nos vamos a la pestaña del tejado. Sabemos que es un tejado a 2 aguas porque lo hemos seleccionado de aquí. Entonces, hay que irse a esta pestaña y ahora dibujar tejado, si lo queremos hacer manual, por si tenemos diferentes tramos con diferentes, digamos, estructura, pero si es una fija, pues tejado automático. En este caso me ha puesto las 2 aguas en esta dirección. A nosotros lo tenemos, digamos, en esta otra, con lo cual lo invertimos, lo rotamos 90 grados y con la herramienta esta que tenemos aquí, de poner, ampliar y desplazar, pues automáticamente lo vamos haciendo todas. Nos vamos al tejado, vamos a la vista. En esta vista frontal vemos cómo está definido el tejado. Vemos que ahora mismo parte del suelo llega hasta arriba. Sabemos que parte desde la posición 8. Y sabemos que mide 2 metros, pero tenemos la opción de directamente, que tenemos el punto definido, bajar a la altura de 10, que ya está definido por defecto. En ese caso, en este caso se me salen las fechas porque lo he hecho a una altura que no debía. Entonces, no son 10 metros, son 11. Lo subimos para que sea correspondiente. Lo que quiero es que veáis que se puede hacer el tejado en función de cómo lo tenemos. Pues bajas, subes, aquí por ejemplo. Entonces, ves cómo queda el tejado. Está definido. En este caso nos hemos ido a la altura correspondiente, altura 12 metros, por ejemplo. Pues entonces, si hacemos esto, tenemos que subir el local a 12 metros. Pues ir jugando con el tejado. Ya lo tenemos definido. Vamos a la vista frontal, lo bajamos, como queráis. Esto es ir probando. Esto no tiene más historia. Es ir jugando y ya está. Sin más. ¿Vale? Venimos aquí. Definido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la parte interior, que es lo que nos interesa. Tenemos cerchas, tenemos el pabellón, vamos a insertar superficie de cálculo. Tenemos el plano planta baja, que es donde están definidas las pistas. Entonces, objetos de cálculo. Nos venimos a objetos de cálculo. En este caso son rectangulares, con lo cual en este caso nos favorece. Que fueran poligonales porque fueran curvos y demás, pues elegimos cálculo poligonal. En este caso son rectangulares. Entonces picamos directamente, nos reconoce el punto. Arrastramos y bajamos directamente. Propiedades. Le podemos poner el nombre. Por ejemplo, fútbol sala. Fútbol sala. Posicionamiento en 0. Suponer, como sabéis, las superficies deportivas siempre se calculan en 0, pero por ejemplo, si fuese un espacio de una logística industrial, pues ahí ya, si hay puestos de trabajo, se calcula 0,8 por defecto. Si hay expediciones, va a 0,8. Entonces, si hay estanterías, va en 0. Entonces ahí, bueno, una vez que sabéis en qué nos movemos, pues se define la altura a la que va el plano de trabajo. Parámetros de cálculo. Pues bueno, si es iluminación vertical, si queremos sacar el delumbramiento, el UGR, el GR, que en este caso es el exterior, si queremos sacar el flujo al hemisferio superior. ¿Vale? Entonces, una vez que picamos, también podemos definir la trama automática. Si sabemos los puntos, porque lo tenemos definido por la norma, los fijamos aquí en X, Y. Y si no lo sabemos, por ejemplo, en las logísticas en exteriores, lo que se hace es que es cada 5 metros, con interdistancias de 5 metros. Entonces definimos 5 y 5 en X y en Y, y ya está. Y eso es automático, ¿vale? En este caso, estamos en una pista de fútbol sala. Si nos vamos a la norma, vamos a la pista de fútbol sala en interior. ¿Dónde estás? Interior. Vamos a la norma, vemos que nos dice. Aquí la tenemos. En interior nos dice que 15 en el lado largo y 7 en el lado estrecho. Pues definimos 7 y 15.
Ya está definida la trama por normativa. ¿Vale? Estamos en un clase 2, con lo cual sabemos que es 500, 0,6 más estos parámetros que ya los tenemos definidos. Hacemos lo mismo para la de baloncesto. Pues lo mismo, picamos y arrastramos. Vamos a la norma, hacemos exactamente lo mismo. Baloncesto, pues igual, PA 13.7. Pues fijamos aquí, picamos sobre ella, cantidad 7, en este caso 13. ¿Vale? Ya tendríamos las dos. Lo nombramos también, le ponemos su nombre. Tenemos las dos definidas. Si le picamos a la pestaña que veis aquí, es una pestaña que se llama sumario de resultados, pero realmente lo que te saca son las diferentes superficies de cálculos que tenemos definidas para el cálculo. Entonces, en principio sale por defecto la de la superficie total útil de todo lo que es el pabellón en este caso, pero en este caso no nos es útil realmente porque te coge absolutamente todo. Y a nosotros lo que hay debajo de la grana no nos interesa, solo nos interesa lo que hay en la superficie, en las pistas deportivas. Entonces, picando sobre ella, le podemos dar a suprimir y la eliminamos, porque no nos es útil en este caso. Entonces tenemos definidas dos pistas, pista de fútbol sala y pista de básquet. Entonces, bien, una vez que tenemos esto, vamos a por las luminarias. Lo primero, si conocéis el producto, bien. Si no, pues en la página web está absolutamente todo. Entonces, en la página principal, en productos, tenemos los diferentes catálogos. En este caso iríamos a Lighting. En este caso vamos a hacer uso, bueno, aquí tenéis las diferentes gamas de productos que tenemos, como son las luminarias, proyectores de gran escala, proyectores más grandes y más pequeños, la gama más económica, pues los diferentes productos que tenemos. Las pantallas estanca, estas son unas gamas especiales que hay para industrias cárnicas y demás, altas temperaturas y demás. Estas son las campanas industriales de alta gama, las más económicas, downlights, bueno, lo que es todo lo que tenemos está aquí disponible. En este caso, picaríamos sobre la pantalla estanca, que es el primer caso que vamos a hacer, que es la Smart Plus. ¿Vale? Como veis aquí tenemos las diferentes dimensiones. Sabéis que tenemos de 800, de 1200 y de 1600. Esto está estandarizado y casi todos los fabricantes las tienen de las mismas dimensiones. Esto al final se cogió el estándar de la fluorescente y al final se ha adaptado y en LED es exactamente igual. En este caso, pues vamos a hacer uso, por ejemplo, de una de 4000K, digamos standalone, CRI 80 y ya está. Por ejemplo, pues sería esta. Viendo que es la GWS. O sea, coge la DALI. O si queréis DALI, por ejemplo, si la queremos coger DALI porque luego Daniel va a explicar, pues es un control lumínico, pues en este caso cogeríamos DALI. Pues en este caso sería la que veis aquí. Standalone, 4000K, TRI 80, 38 vatios, DALI. Sería la GWS 3221 AP840. AP o AT. AP la opal, AT la transparente. Siempre la transparente nos va a dar algo más de luz, en este caso, ¿vale? Sí que es verdad que la transparente para alturas demasiado bajas tampoco se recomienda, mejor usar la opal. Pero bueno, en este caso es ir probando. Aquí es, una vez que tenemos esto, sabemos que tenemos que usar pantalla estanca, pues se escoge un modelo u otro y ir probando que cuadra bien, que no se cambia y ya está. Ir jugando con las potencias. Entonces, 3221 AP840. 3221 AP840. Si lo sabéis o si no lo sabéis, os lo cuento. En la página de Gewis tenéis un descargable que son, podéis descargar los plugins directamente. Entonces, dentro de la página principal, que es esta, tenemos un apartado que es servicios y luego technical software, donde están todos los software del grupo Gewis. En este caso, hay uno que es este en concreto, que es el Dialux o Dialux plugin. Y si esto lo descargáis, lo que se os abre es una especie de software que es este que veis aquí, que estoy ahora mismo en pantalla. Entonces, en este, que además se va actualizando, bueno, cada X tiempo, aquí aparece como que hay una actualización cada vez que se actualiza el producto. En este software están definidos toda la gama de productos de la que disponemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la Smart 3 Plus. Pues la Smart 3 Plus. Smart 3 Plus, aquí está toda definida. Todas. Una vez que de la web ya sabemos el modelo que queremos, pues nos vamos aquí y escogemos la que sea. Pues Opal, DALI, standalone, o cableado pasante, o emergencia, o la que sea, da igual. En este caso ya sabemos la referencia, entonces directamente la buscamos. Es la 3221 AP
840. La tenemos aquí y la enviamos a Dialux directamente. Este software es útil tanto para Evo como para el otro. Automáticamente se envía a cualquiera de los dos. Los dos que tengáis abiertos en vuestro ordenador se va a mandar a los dos directamente. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo hemos mandado, ya la veis aquí. Ya está aquí. Entonces, ahora vamos a definir las luminarias. Tenemos un icono, que es este que veis aquí, que te dice dibujar disposición rectangular. Rectangular. Sabemos que hay que irse a las cerchas. Escogemos lo que es todo lo que es el pabellón, toda la anchura del pabellón, para que no tengamos problemas porque se pueden desplazar después. Todo el pabellón. Sabemos que tenemos 7 cerchas, por lo tanto, tenemos 7 cerchas en I. Ya las tenemos definidas. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a venir mejor, aquí, a esta altura, porque nos interesa, porque es donde nos llega la cercha. Entonces aquí tenemos que ir buscándonos que nos sea fácil y útil a nosotros para simplificar el estudio. Entonces nos venimos aquí, así ya lo limitamos a la cercha. No es necesario irnos más allá porque no podemos poner nada. Entonces hay que quedarse en la cercha. Una vez que tenemos las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las podemos desplazar una a una. Es decir, desplazamos y si nos vamos, si os fijáis en las dos últimas, como todo es equidistante, si fijamos las dos últimas, las otras automáticamente se van a quedar colocadas. Sabemos que las cerchas, que las luminarias van a 8 metros, porque es la altura de la cercha. Definimos los 8 metros. Si vamos al render y entramos, ya veis que están ahí las luminarias. Entonces, siguiente paso, calcular. A ver por dónde andamos, que con esta potencia que hemos elegido, a ver en qué niveles estamos. ¿Qué hace el dialog normal? Que es una función muy útil, que podemos implementar la opción del cálculo automático. Entonces, según estamos implementando o insertando luminarias, estamos viendo el cálculo real, el cálculo exacto de por dónde van los tiros. Es mucho más rápido, pero bueno. Aquí es lo que funciona así, Evo. Entonces, estamos viendo que estamos lejos de los 500. Nada, jugamos e insertamos todas las que podamos. Luminarias, 2, por ejemplo. Podemos insertar incluso alguna más, 23. Incluso alguna más, 24. Justo, ahí. Si con esto, con esta potencia, según esta ahora mismo, nos da, bien, que no, habría que subirse de potencias. Como sabéis, lo que hacéis estudios es ir probando luminarias, jugando con las potencias hasta que salga el cálculo. Volvemos a calcular. Bien. Porque las luminarias que tenemos ahora mismo, como veis aquí, pista de fútbol sala, que digamos en este caso la que más nos limita, pues es la más grande. Estamos clase 2 según norma, como veíamos aquí. 500. En este caso es 0,7. En este caso estamos en 0,6. Pero en este caso estamos limitados por la propia cercha, con lo cual es el cálculo que tenemos. En el caso de la pista de básquet, como están más interiores, no hay ningún problema. En el caso de la pista de fútbol sala sí, porque el problema va a estar en la parte de aquí. ¿Vale? Esto viene argumentado o se puede hacer un refuerzo, pero claro, esto ya hay que hablar con la propiedad y demás para ver si se puede hacer un refuerzo con proyectores en fachada, en pared o bueno, sería hacer un refuerzo. Estamos limitados con las propias cerchas. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que quiero principalmente es que veáis el uso del software y aquí ya es jugar. Entonces, veis que en este caso estaríamos cumpliendo. Y lo veis así internamente. ¿Vale? Con el plano de planta para que luego lo exporte en el PDF. Una vez que tenemos esto, lo que os comentaba, efectos de proyecto que es interesante. Tenemos esto y queremos unos renders, porque se lo queremos mandar al cliente. Entonces venimos a la pestañita esta. Este icono, picando aquí en guardar nueva vista, se va a guardar lo que estás viendo en pantalla. Tal cual lo veis en pantalla es lo que se va a guardar. Entonces lo que hacemos es, esta es pantalla de activación para poner y quitar. Entonces quitamos el eje de coordenadas para que no nos molesten. Quitamos también la vista esa, dejamos esto. No se ve bien el plano de fondo, entonces ¿qué hacemos?
Para que nos favorezca a nosotros a efectos de estudio, nos venimos a lo que es el plano en sí, vemos cuál es, y lo que hacemos es asignarle un color que sea más vistoso de cara al estudio. ¿Vale? Cambiando, me lo quiere cambiar. Ahí lo veis. Entonces ahora sí que se ve mejor. Hemos hecho el cálculo, vamos a la pestaña. Quiero una vista lateral, pues esta, por ejemplo. Guardar. Lo llamo como quiera, 1, por ejemplo. Quiero una vista desde abajo, desde el fondo. Es otra. Quiero una vista desde arriba, para que se vea que están todas las fechas definidas. Es esta otra. Quiero una vista desde fuera para que se vea la curva del techo. Pues esta otra. Quiero curvas de falsos colores. Tenemos falsos colores. Tenemos aquí definidos los niveles. Sabemos que el naranja ahora va a 3000 luxes. Pues nos vamos al blanco y en vez de 3000, fijamos en los 500 que nos estamos dando la norma como límite. Entonces, ahí tenemos el render falsos colores. Y nos interesa esta vista, pues guardamos 5. Nos interesa esta otra vista de arriba, que también se ve la grada. Y lo guardamos 6. Bien, ya tenemos las vistas, tenemos definido el estudio, tenemos los valores, tenemos todo. ¿Qué nos falta? Exportar. ¿Qué nos interesa exportar? Depende del cliente. Hay veces que nos interesa solo exportar el PDF con los valores y demás y que se vea. Si es una ingeniería, pues seguramente lo que le va a interesar es el plano CAD, la implantación. Entonces, primero, en proyecto definimos quién lo ha hecho. Pues en este caso, yo, Roberto. Nombre de proyecto, pues lo llamamos como queramos, es su nombre, pabellón. Descripción corta, pista fútbol sala y pista baloncesto. Descripción larga, si queremos extendernos en la descripción, pues aquí se pondría lo que quisieran. En el caso de que hoy es hoy, si es una modificación, picando aquí se actualiza a la fecha. Si lo hacemos dentro de 3 días, picamos aquí y se actualiza automáticamente la fecha. Documentación. Aquí es para exportar en PDF lo que es el estudio en sí. Al igual que en el otro Dialux, podemos escoger nosotros las pestañas que queremos o las ventanas que queremos que se exporten. A lo mejor no es necesario exportar todas porque se imprimen muchísimas páginas y no nos es necesario. Queremos 4 concretas. Entonces, bueno, venimos a esta pestaña, edición, y aquí nosotros elegimos lo que queremos. Por ejemplo, en portada. Venimos a portada. Si tenemos una foto real del pabellón, pues venimos aquí, picamos, la buscamos en nuestro ordenador y la escogemos. En este caso, por ejemplo, da igual. Por ejemplo, esta, en el caso de que fuese un castillo, me invento, porque lo veáis. Entonces, automáticamente sería la de portada. Además, el proyecto en este caso, pues lo ha hecho Gewis. Entonces, venimos aquí, en configurar página, seleccionamos el logotipo de Gewis en este caso, y volvemos a la vista. Ya tenemos la portada. Tenemos el logo de Gewis y la portada. En nuestro caso es un pabellón, pero bueno, porque lo vierais. Luego aquí tenemos las diferentes pestañas que queremos que se exportarían o no. Entonces, todo lo que tengamos picado se va a exportar, o que no, no. Entonces, esta, por ejemplo, no nos interesa. ¿El contenido? Pues sí, porque es el índice. Pues esta sí nos interesa. ¿El contacto? Sí. En este caso, pues lo he hecho yo para que esté aquí mi contacto, con mi mail, con tal, pues también me interesa. ¿Descripción? Pues no. ¿Imágenes? Pues imágenes las podéis escoger en diferentes puntos, porque en este caso estamos hablando del pabellón, que es un pabellón interior. En el caso de que fuera un estudio que hubiera una parte exterior con alumbrado exterior y luego una parte interior, pues escogería las imágenes para el terreno y luego las imágenes de cada local de manera independiente. En este caso, pues nos vamos a ir directamente a lo que es el pabellón. De esto no nos interesa, entonces nos vamos a lo que es el pabellón en sí, que es el local, imágenes, un glosario. Dentro de las imágenes, pues picamos en imágenes. Vamos a imágenes, seleccionamos el formato de imagen que queramos. Aquí tenemos varios, por ejemplo, cogemos este. Yo suelo utilizar este. Picamos encima y escogemos las que queramos. Da igual, las que queramos. Pues en este caso voy a coger todas, porque todas pertenecen a la misma superficie. Y aceptamos. ¿De acuerdo? Ya están importadas.
Entonces esto ya se va a imprimir en el PDF porque lo tenemos picado. Aquí te hace un resumen de luces. Voy viendo todas las pestañas para que lo veáis un poco, sobre todo los que no lo conocéis, ¿vale? En el resumen de luces, pues te saca, pues eso, la potencia total que hemos insertado, las unidades, la luminaria insertada con su potencia, con su nivel de lúmenes que emite y el rendimiento, en este caso 142 lumen watts. En la siguiente pestaña es el plano de situación. Aquí saca la posición geográfica de la luminaria en el estudio, en base al 00 que nosotros hemos definido, que en este caso yo lo he definido en la esquina del pabellón. Entonces te saca la coordenada XY en base al 00 que yo he definido. Si yo el 00 lo pongo en el medio campo, pues estas coordenadas XY van a ser distintas, lógicamente. La que sí que va a coincidir es la altura. La altura en este caso, 8. ¿De acuerdo? Lista de luminarias, en este caso solo vamos a tener una, porque solo hemos escogido la Smart 3, pero podría haber, pues las que sea, 5 o 10, dependiendo de lo que usemos. En el proyecto real hay muchas, porque hay downlight y hay otra serie de luminarias. Objetos. Aquí te hace un resumen de superficies de cálculo, de las que nosotros hemos definido. Primero las define, lo veis ahí en color turquesa, y debajo están definidas cada una de ellas. En altura 00, pues están en el suelo, con sus niveles, con sus uniformidades. ¿De acuerdo? Y luego esto es importante, hay gente que le interesa más, otros menos, dependiendo la finalidad o el cliente final o de para quién sea el estudio, es esto de aquí. Sabéis que el Dialux sencillo también lo haces, se puede sacar los valores de cálculo, valores numéricos, o se puede sacar las isolíneas. Entonces, eso se escoge aquí. No, tenemos esta pantalla, configurar página, y aquí elegimos lo que queramos. En esto, la isolíneas, colores falsos. Si queremos colores falsos, pues colores falsos. Gráfico de valores, textos, agotamiento, líneas de referencia, todo lo que queramos se escoge aquí. Y en función de lo que cojamos aquí, nos lo va a sacar aquí. Gráfico, lo he seleccionado, el de colores falsos, pues ya me sale. ¿De acuerdo? En este caso, pues exactamente igual. Se escoge y ya está. Una vez que tenemos esto, mostrar documentación completa. Vamos a definir el PDF en sí. ¿Vale? Se define el PDF e imprimimos. En este caso, pues lo imprimiríamos a PDF o a impresora, sería como queráis. Normalmente, pues a PDF se guarda y ahí ya se queda definido y ya está. Vamos, ya sería imprimir y ya automáticamente se queda guardado. ¿Vale? Esa es la parte de documentación. La otra parte que interesa exportar es el plano de CAD. Es la implantación. Entonces, nos vendríamos a exportar. Vendríamos a esta pestaña, que es de planos. Y aquí tenemos diferentes opciones. En este caso solo tenemos un local definido, pero en el caso que tuviésemos 7 locales y a su vez un alumbrado exterior, aquí tendríamos alumbrado exterior y los 7 locales. Y en cada uno deberíamos seleccionar lo que queremos que se exporte. O se puede hacer por zonas. Si tenemos aquí diferentes edificios, diferentes niveles, se puede exportar cada nivel de forma individual, que es lo más útil, realmente, porque cuando tienes diferentes plantas, al final, si lo imprimes todo de golpe, pues se superponen una luminaria con otra y al final no se ve realmente. Entonces se haría por cada una de esas plantas. En este caso, nosotros tenemos una, pues una. Y aquí seleccionamos lo que queremos. ¿Vale? Primero al formato, a la versión de CAD. Yo siempre me voy a una versión antigua porque no sé la versión que tiene el cliente, con lo cual prefiero irme a una antigua por si acaso, porque si no, no se lo va a abrir. Y aquí tenemos diferentes opciones. Tablas de resultados. Si veis, esta pestaña pone y quita las superficies. ¿Que te interesa que aparezcan bien? ¿Que no te interesa? Pues las quitas. ¿Nos interesa solo ver la posición de la luminaria? Pues lo quitamos. ¿Nos interesa que esto esté definido claramente? Pues bien. La lista de luminarias te saca la tabla con los valores. Objetos. En este caso los objetos que tenemos definidos son las cerchas. Entonces lo ponemos o lo quitamos, como queramos. Las luminarias en sí. Yo en este caso siempre saco una capa por cada tipo de luminaria. Saco una capa porque así luego si las quiero cambiar de color, directamente me voy en el AutoCAD a la capa y se cambia automáticamente todas en base a la referencia. En este caso tenemos una referencia, pero si hubiese muchas es otra historia. Denominación de local. En este caso pone local 1. Si hubiese varios locales y queremos que aparezca el nombre de cada uno de ellos en la exportación, pues se pone o se quita. Una vez que tenemos esto, queremos que se exporte lo que tenemos en pantalla, lo exportamos a, en este caso, descargas proyecto 0. Proyecto 01. Y lo exportamos a DXF, que es lo que nos interesa. Ya se ha exportado.
Vamos a descargas y aquí lo tenemos. Ya lo tenemos exportado. Aquí tenemos las luminarias en amarillo. Aquí tenemos la gráfica con los valores, que la podemos colocar. Esto ya es un CAD, por lo cual aquí tenemos definida. Por un lado, lo que es la tabla de luminarias, que es una GeoGebs con la descripción, tal, y por otra, lo que es las superficies de cálculo. Esto se puede quitar, poner, jugar con ello, lo que queráis. ¿Qué se hace luego? Nosotros lo que hacemos es, bueno, lo suyo es coger este plano que se exporta y a su vez se superpone sobre el original. Porque es ese que tiene la ingeniería. O bueno, la ingeniería o el distribuidor o el instalador o nosotros, el quien lo tenga. Entonces, este, copiamos y lo pegamos sobre el original. No sé qué copiar la tabla, el valor numérico. Seleccionamos lo que es la pabellón. Vamos al original. Y lo tenemos. Entonces, una vez que tenemos esto, igual fijamos el punto común. Digamos, por ejemplo, este nos vale de referencia. Sabemos que es este. Y ya lo tenemos. Y este es el plano que con su leyenda, como veis aquí, ya estaba definido por otro estudio anterior que se había hecho, ya tenía los puntos definidos. En este caso me estoy centrando solo en el pabellón. Este con su leyenda, pues es el que se manda. Este es el plano de implantación, porque aquí se ve claramente representadas diferentes pistas, la de la fútbol sala, la de baloncesto, la de voleibol, y se ve la luminaria con su cercha y demás. Entonces, una vez que tienes esto, lo guardas y se envía. Se envía al cliente final y ya está. Sin más. De acuerdo, hasta aquí. Voy a meterme en el chat. Hasta aquí. No sé cómo lo veis. Si esto lo conocíais, si no lo conocíais, si. No sé. Decidme un poco vosotros. Veo aquí una pregunta, aunque bueno, las preguntas luego después, cuando termine con las otras dos simulaciones, que ahora va a ser más rápido, porque ya está todo definido, simplemente cambian luminarias. Veo que pregunta Víctor que dónde se cambia el tamaño de la letra de los textos, por ejemplo, el tamaño en el que salen los nombres de los locales. Esto se hace, ahora después lo explicaré, pero se hace en la definición de la trama, ¿vale? Una vez que tenemos las superficies y pica sobre una de ellas, aquí es donde lo definimos. Una configuración predeterminada lo podemos configurar. Entonces aquí definimos los valores de cara a isolíneas y también definimos el tamaño de la letra. Está automática o definida por defecto. Entonces aquí modificamos el tamaño. ¿Vale? También podemos definir el color, la sección automática o de color. Se modifica todo ahí directamente. ¿Vale? Entonces, bueno. La siguiente luminaria que había comentado Daniel para hacer otra simulación, en este caso ya es todo mucho más sencillo, pues solamente cambiar la luminaria y vais a ver cómo se cambia rápido, era el modelo ESALight. En este caso, ESALight, nos vamos igual a la página web, definimos la que nos interesa, vamos a ver por potencia aproximadamente cuál queremos, pero claro, queremos reducir el número de luminarias porque si no, pues saldría, pues eso, carísimo. Con lo cual, pues no sé, por ejemplo, nos interesa pues esta, la de 24K. Sabemos que la 24K pues tiene, vamos a coger la de 4000K, por ejemplo, y una apertura de haz de luz de 90. Lógicamente, porque bueno, la altura tampoco es muy alta, tenemos 8 metros, cuanto más altura, más abre el haz, cuanto menos altura, el haz es más directo, hay menos espacio para que abra, entonces la óptica cuanto más extensiva mejor para que nos dé un poco más de juego, porque si la altura es baja y además cogemos un haz de luz más estrecho, entonces no vamos a tener uniformidad nunca. En este caso nos iríamos a 90 grados. En el caso de que hubiésemos tenido otro tipo de instalación tipo estantería, pues la elíptica es la que más se acomoda. Pero bueno, en este caso nos centramos aquí, sabemos que es esta. La 6054 GD. Nos vamos a nuestro software, que lo tenemos abierto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí, seleccionamos la ESALight HB, que es la campana. Y sabemos que era la GWS 54 GD.
Aquí la tenemos y la enviamos a Dialux. Si os fijáis aquí, va a aparecer. Ya ha aparecido. Ya lo tenemos aquí. Entonces, lo más rápido, ponemos aquí la luminaria. Tenemos aquí porque si os fijáis, si aquí extendemos, en esta pestaña que veis aquí, va a aparecer el histórico de luminarias que habéis estado usando en este estudio y en otros previos. Siempre con el usuario de ese ordenador. Entonces, si veis aquí, pues todas estas, pues eso. Esta semana, por ejemplo, yo he estado usando todas estas, lo que llevamos de semana. Pues aquí las tendría todas. Esta en concreto, pues no la tengo aquí porque no la he estado usando. Si busco por aquí abajo, pues probablemente que la encontraré. Pero bueno, más rápido, pues nos venimos aquí, ya definimos que tiene una unidad. ¿Qué es lo bueno aquí? Pues picamos sobre una de ellas, cambiamos todas las luminarias de este tipo por las slide y aplicamos. Están todas cambiadas. Está cambiada punto a punto, claro. Lógicamente, esto si calculamos, pues nos va a salir una salvajada. 3.000, 2.000. Lógicamente, esto no tiene sentido. Entonces, pues ya las que necesitemos. Si picamos sobre ellas, se abre todo el conjunto y a lo mejor pues las 7 sí que se mantienen, pues son las cerchas, ahí no, eso es innegociable en este caso. Y a lo mejor pues vamos a probar con 10, por ejemplo. Calculamos. Aquí ya es ir tanteando. Es decir, las fechas están definidas, con lo cual ahí no tenemos nada que hacer, con lo cual solo podemos definir más o menos en el eje transversal. Seguimos altísimo, con lo cual vamos en 1100, necesitamos 500, tenemos 10, pues probablemente con 5 a lo mejor incluso ya nos vale. Calculamos. Ya nos vamos acercando. Probablemente en este caso, incluso con 4, no sea suficiente. Tenéis que tener en cuenta también que no podemos desfasarnos porque la norma te dice que no te puedes sobrepasar sobre los niveles establecidos más de un 20%, con lo cual si te está pidiendo 500 no puedes poner ahí 700. Por poder se puede poner lo que queramos. Y si el cliente quiere X, es lo que quiere, pero si nos regimos por la norma y sabemos que es un clase 2, te dice que te puedes ir hasta un 20% por encima. ¿De acuerdo? En este caso tenemos 4. Y en este caso no llegamos, por lo cual tendríamos que quedarnos en 5 sí o sí. ¿De acuerdo? También en este caso no hemos definido las reflexiones porque no las tenemos, las del pabellón. Si el pabellón, en vez de ser, en este caso está definido por defecto, hormigón, sabemos que las paredes de interiores son blancas, obviamente los niveles en el suelo van a ser mucho más altos porque la reflexión de la pared blanca va a ser mucho más elevada. Entonces, bueno, aquí ya es un poco en función de la instalación, si la conocemos a fondo, por eso cuanto decía antes, cuanto más datos tengamos, pues obviamente mucho mejor. En este caso, pues habría que dejarlo sí o sí con 5 y se va a quedar en 500 y pico una y 600 y pico la otra pista. Y ese sería el cálculo. Como posteriormente os explicará Daniel, vais a ver que con una regulación, en este caso, este producto en concreto va con el driver DALI por defecto, entonces con una regulación pues la ajustamos lo que queramos. Incluso estamos en un clase 2, pero si queremos definir un clase 3, pues simplemente es hacer una reducción de niveles. En nuestro caso, en este caso particular que os va a explicar Daniel, es una pasarela KNX DALI y es simplemente con el ETS definir que estas luminarias a partir de la hora tal funcionen al 20%. O que durante, como sabemos que van a entrenar niños, pues cogemos y a través de una tecla lo comandamos y decimos que una vez que se puso esa tecla, los niveles de estos luminarias bajen a un 30% porque con 200 luces es suficiente. Pues eso ya es una definición de la regulación en sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis, pues ya estaría definido. Niveles y demás. Exportar, pues exactamente lo mismo. Lo que os decía, renders. Estas fotos que veis aquí son las de la anterior. Pero no hay que volver a sacar otras 6 nuevas, como se hace en el Dialux normal, una a una, eliminando las anteriores y metiendo estas. No. Si picas doble clic sobre esta, vemos que ya aparecen las nuevas. Entonces, sustituyendo la vista, si os fijáis aquí, aunque se ve muy pequeñito, veis cómo se modifica. Automáticamente se sustituyen. Doble clic, sustituir, doble clic, sustituir. Picamos aquí, sustituir. Doble clic, sustituir. Con eso es suficiente.
Entonces ya otra vez haríamos lo mismo, exportar en PDF, igual que antes, exportamos el CAD y entregamos los dos archivos. Nosotros entregamos normalmente los dos archivos, el PDF y el CAD en el caso de que lo quieran. Si no lo quieren, pues nada, ya va un poco... ¿Vale? Pero vamos, el proceso es exactamente el mismo. Y la tercera opción que os comentaba Daniel, ahora le contesto a Xavier Subías, que me está preguntando por que si se puede hacer automático. No te hace el cálculo automático. Bueno, sí, pero no. O sea, sí que se puede hacer automático y el de Alus estándar también lo hace, pero es más bien orientativo. Porque tú le defines la superficie y dices un 40 por 20, quiero que sea, yo qué sé, 500 luxes. Pues claro, él automáticamente te saca XY de 5 por 4, por ejemplo, 5 por 5. Pero claro, luego tú tienes que, en este caso, por ejemplo, tenemos la fecha, con lo cual eso ya no nos vale. Ese automático ya no nos vale, tenemos que hacerlo manual. Si me dices que es un espacio diáfano, donde la luminaria se puede poner donde quieras y es rectangular y a la altura X, ahí sí vale. Ahí exactamente igual que en el otro de Alus, pero en este caso particular no, porque tenemos la referencia de las cerchas. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de la tercera opción que comentaba Daniel, que en este caso hablamos del proyector Smart Pro 2.0, dos módulos. Asimétrico, ¿vale? Entonces, 4000K, venimos aquí, sabemos la referencia, 4000K, asimétrico, CRI 80, y sabemos que es el 2284 NS o ND, en el caso de que queramos que sea con regulación DALI, en este caso, ¿vale? Entonces, 2284 ND. Volvemos a nuestro software, buscamos el modelo, Smart Pro 2.0, y sabemos que es el 22, GWP 2284. Tenemos y lo enviamos. Vamos al de Alus, ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí que no podemos hacer el cambio. Ahora no podemos hacer el cambio porque los proyectores, en este caso, van a ir en la base de la cercha. Van a ir de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, asimétricos, enfocándose, enfrentados uno a uno. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que eliminamos lo que ya tenemos y hacemos como si fuese nuevo. Entonces, tenemos aquí la línea de disposición. Sabemos que el proyector va justo aquí, en medio de la cercha. Lo definimos ahí. Perdón, me cogí la que no es. Es esta luminaria. Es esta de aquí. Cogemos lineal. Sabemos que va aquí. Sabemos que va aquí. Si picamos esta pestaña, vemos el haz de luz, cómo va. En este caso está hacia afuera, entonces lo que hacemos es rotarlo. Lo rotamos. Sabemos que son 7, entonces definimos 7. Y sabemos, lo hemos definido de punto final a punto final, por lo tanto, los ubicamos. Y sabemos que están a 8 metros de altura. ¿Vale? Está definido. De aquí le eliminamos. Ya tenemos estos 7. En el otro frente, pues exactamente lo mismo. O bien lo hacemos de nuevas, o bien copiar y pegar. Es decir, si copiamos y pegamos, podemos desplazarlo. Por ejemplo, va a ir aquí. Va a ir aquí. Están en las cerchas. Como veis, ya está. Que lo vamos a levantar en 5 grados, por ejemplo. Vamos a levantar 5 grados. ¿Vale? Y calculamos. Aquí lo normal, que te piden con proyectores, pues coges el modelo 1M, ves por dónde van los tiros, ves qué niveles salen y en función de eso, pues vas viendo. En este caso vemos que con estos proyectores, con esta potencia, con esta óptica, pues miren dónde estamos. Estamos en 400, 380, por lo tanto no nos vale. Habría que subir de potencia. Si lo veis definido, habría que subir de potencia.
Simplemente es coger el modelo, el 2M, pues luego hay otro que es 2+2. Pues es subirse un nivel de potencia, se ubica en la misma zona, se cambia uno a uno, y como no podemos tener más de uno en esa fecha porque está definido así, no nos queda más remedio que la única solución sea un cambio de potencia puro y duro. Entonces simplemente es cambiar el modelo de esta potencia y subirnos a la siguiente, y ya está. Y es ir probando, y una vez que lo tenemos definido, haríamos lo mismo. Otra vez, doble clic sobre cada una de las vistas, sustituir, doble clic, sustituir, doble clic, sustituir, exportamos documento y exportamos plano de caja. Hecho eso, proyecto terminado, guardado y se entrega al cliente. Se define la oferta y solucionado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte, lo que es la parte del Evo, está explicado muy rápidamente, sobre todo para el personal que no lo haya manejado nunca, pues es complicado, porque esto se aprende a base de horas y horas y horas. Pero bueno, por lo menos que tengáis una visión global de cómo funciona el Evo, un poco. Y después haré otra simulación con Dialux estándar, que ese sí que lo tenéis todo más reconocido, es más familiar y veréis que vamos a definir un campo de fútbol y si queréis una pista de pádel que tengo definida y va a ser súper sencillo. ¿De acuerdo? Entonces ahora os va a explicar Daniel un poco la regulación, una simulación de una regulación de este pabellón. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Roberto, por estas pinceladas que nos has dado del Dialux Evo. ¿Con qué finalizaríamos el proyecto? Pues queremos finalizar el proyecto con una propuesta de control, ¿vale? Porque creemos que le va a dar valor a nuestra propuesta, tanto por versatilidad como facilidad de funcionamiento, facilidad de uso por el personal y sobre todo, y que es muy importante hoy en día, la reducción de los consumos, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar con nuestra propuesta? Pues como os digo, regular la intensidad de las luminarias, con lo que aumentaremos su vida y reduciremos los consumos, pero fundamentalmente para facilitar el uso, creando escenarios, distintas escenas que se activen en función de lo que esté pasando en cada una de estas pistas que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Si tenemos una competición, pues necesitaremos esos niveles que nos marcaba la normativa y que habéis visto que hemos marcado en el programa. Pero si estamos realizando un entrenamiento, o a lo mejor no se necesitan esos niveles, o si simplemente la pista está ocupada, pero no se está haciendo en ese momento nada, la gente está saliendo, entrando, o se está realizando alguna tarea de mantenimiento, pues podemos trabajar con distintos niveles y de esa manera reducir lo que estamos consumiendo, ¿vale? ¿Qué nos permite un sistema de control también? Bueno, pues medir lo que estamos consumiendo en cada momento, ¿vale? Y ese es el primer paso para poder tener controlado y poder tener en mente cuáles son nuestros consumos y cuáles son nuestras posibilidades de ahorro. Además, gracias a los sistemas digitales, gracias a los sistemas DALI, podemos saber lo que está pasando en la instalación, podemos supervisar los drivers y recibir alarmas en caso de que haya algún problema. Como os decía antes, Roberto, hemos optado en este caso por resolverlo con una tecnología estandarizada, que es el sistema KNX, y que sobre la misma línea y utilizando el mismo software, pues además de la iluminación, podríamos ampliarlo y gestionar otros elementos como la climatización, el movimiento de motores, el control de accesos, bien, todo lo que se os ocurra. En resumen, lo que estamos dando es una inteligencia y una conectividad a esta instalación de cara al futuro. ¿Vale? Este es nuestro pabellón con el que hemos estado trabajando en estos últimos minutos, que ya os es familiar, y la propuesta que vamos a plantear, pues como os digo, será utilizando KNX y DALI, es decir, dos estándares del mercado, dos sistemas muy utilizados. KNX un sistema más general, más abierto a distintos sistemas, y DALI el protocolo digital por excelencia de iluminación que permite la comunicación directa entre los sistemas y las luminarias y la respuesta de ellas, el tener una señal de respuesta desde los drivers que nos diga qué es lo que está pasando. En ambos casos son sistemas de muy fácil programación, de muy fácil reajuste, con
bueno, hay cantidad de gente que se dedica y que está certificada en ambos sistemas, con lo cual es relativamente sencillo encontrar gente que nos pueda hacer esta puesta en marcha. Y fundamentalmente, como os decía, posibilidad de controlar en remoto, posibilidad de que esta instalación no sea una isla, sino que podamos verla en remoto, podamos verla desde un dispositivo móvil o desde una tablet, podamos saber en todo caso, en todo momento, qué es lo que está pasando, incluso gestionarlo desde unas instalaciones centrales, es decir, llevárnoslo al mundo Ethernet y desde ahí ya gestionarlo. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, pues como os digo, sería muy sencilla, utilizando KNX y DALI y muy poquitos elementos, ¿vale? En este caso vamos a necesitar una fuente de alimentación que nos proporcione tensión a lo que es la línea del KNX y a través de la cual vamos a mandar los telegramas. Para la activación de los elementos, pues vamos a poner unos pulsadores, unos mecanismos convencionales metidos en una caja estanca, en este caso para darle un poquito más de protección, porque sabemos que el ambiente que puede haber en el pabellón pues puede ser más agresivo, pues lo meteremos estos mecanismos dentro de esta caja y a través de esta interfaz de contactos transmitiremos lo que es una pulsación sobre ese mecanismo, lo convertiremos en distintos telegramas. Y un interfaz DALI que será el encargado de transmitir estos telegramas y llevárnoslos hacia nuestros drivers, ¿vale? En este caso están representados los Smart Pro, que es el último ejemplo que hicimos, y están conectados sobre nuestra línea DALI, pero podría ser cualquiera de las otras luminarias que hemos visto anteriormente. Y además le vamos a dar un gateway, con lo cual podemos llevárnoslo al mundo, digamos, de Internet, podemos manejarlo desde una aplicación, podemos tener ese acceso remoto y demás una vez que demos salida a ese dispositivo. Como veis, no necesitamos muchos elementos, es un sistema el que hemos propuesto aquí muy simple, en el que pues separaríamos, por ejemplo, dos líneas de pulsadores y 3, 4 mecanismos para cada uno de los campos, con los cuales el encargado del mantenimiento del pabellón pues podría seleccionar la iluminación que le corresponde o que le interesa más utilizar en cada momento, ¿vale? Cuando hay una competición, pues buscaría el botón, que podría ser grafiado, competición, y le pondríamos la iluminación en los niveles que corresponda, ¿vale? O mantenimiento, pues buscaría otro botón y de esa manera podría cambiar de escenario, cambiar la configuración de las pistas y, como os digo, ahorro energético, facilidad en el manejo, incluso versatilidad, ¿vale? Porque con los mismos proyectores, cambiando los niveles con los que trabajamos, cambiando la escena, podríamos adaptarlo a distintas, no solo a distintas actividades que ahí se realizaran, sino incluso a distintas competiciones, distintos deportes que pudieran compartir un mismo escenario. ¿Vale? Con eso completamos este primer bloque, que era el referido a la iluminación interior. Recapitulando un poco, hemos visto la norma en detalle, los parámetros que nos interesa tener controlados. Hemos definido 3 escenarios, con una estanca, con un proyector asimétrico y con una campana. Y lo que era el objetivo de hoy, pues hemos visto con Dialux Evo cómo bueno, pues se pueden resolver de estas 3 maneras distintas, con sus pros y sus contras, el pabellón deportivo, ¿vale? Y ahora, pues como acabamos de ver, pues hemos planteado una propuesta de